Asesinados a tiros dos trabajadores de la Embajada de Israel en Estados Unidos. Vamos a ver si tenemos imágenes de la situación. Ahí vemos precisamente cuando el tipo, el asesino, gritando pues, gritos de viva Hamas y viva Palestina. Y viva Palestina, ahí lo tenemos. Señor Hacha, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, apreciado Jesús. Un placer como siempre. Pues esta política antisemita, bueno, iniciada por gobiernos principalmente como el de España, aliado de los terroristas de Hamas, de las narcodictaduras, de Yemen, etcétera, pues empieza a tener consecuencias, porque este tipo, bueno, ha sido un asesinato a sangre fría y reivindicándolo precisamente de este lado palestino, ¿no? Apreciado Jesús, yo creo que la pérdida de una sola vida es execrable, ¿no es cierto? Pero tratar de justificar un asesinato como este de dos jóvenes staffers, dos jóvenes funcionarios de la Embajada de Israel en Washington, que por cierto estaban a punto de comprometerse al calor de posiciones ideológicas, es aberrante. La cobertura, por ejemplo, de la Corporación de Difusión Pública, a la cual el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, le ha retirado recientemente el financiamiento, NPR, da vergüenza, porque dice poco más o menos que el asesinato de estos dos jóvenes estaría justificada por la campaña militar y genocida del Estado de Israel en contra de la población palestina. Primero, ya hemos desarrollado extensivamente con usted, apreciado Jesús, el hecho puntual de cómo la primer víctima de las organizaciones terroristas es el pueblo palestino. Ya se ha demostrado de que se usó como escudo a ese pueblo, de que organizaciones internacionales fueron empleados como tapadera, como cobertura, no solamente para reforzar las capacidades de las organizaciones terroristas, sino que en algunos casos inclusive para que rehenes fueran retenidos en sus instalaciones. Así que creo que es execrable, vuelvo a repetir, deplorable el tema del antisemitismo y la manera como estas posiciones han penetrado a la izquierda global, merecen un profundo examen de conciencia de parte de los líderes políticos en cada uno de los países a donde se esgrimen argumentos como los citados. Creo y reitero, es una vergüenza que se pueda acudir a semejantes argumentos frente al asesinato de dos seres humanos. Bueno, hemos visto pues, prácticamente todos los medios de comunicación pues, publicar los datos de Hamas, sin esos datos de víctimas, de niños, etcétera, sin contrastarlo, los hacen como válidos cuando los datos que publican Hamas no tienen nada que ver con la realidad, por ejemplo, de muertos. Hemos visto que ya no importa que Hamas inició la guerra, y que los secuestrados pues que se pudran y la gente que murió también que se pudra, hasta ese punto. Y sobre todo vemos que estén hablando de un genocidio cuando la población de Gaza no en ningún momento se ha producido ningún genocidio, sino que todo lo contrario, se ha multiplicado. ¿Por qué se está justificando tanto a Hamas? Porque es Hamas. Es una dictadura sobre Gaza, que nadie dice que es una dictadura sobre Gaza, que abusa de su propia población, y de lo que se trata es de acabar con el terrorismo en esa zona del mundo, no con los palestinos que viven ahí, sino con los dictadores que directamente están haciendo imposible e inviable que vivan la gente de Gaza y la gente de Israel. Apreciado Jesús, primero que nada, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Organizaciones como Hamas y Hezbollah son un eslabón muy conveniente en una cadena que hoy día proporciona el cimiento logístico para una guerra híbrida en contra de Estados Unidos y de Occidente. Eso hay que decirlo por su nombre. El haberse publicado una recompensa, el Departamento de Estado lo ha hecho recientemente, para quien pueda colaborar con información de la manera en la cual estas organizaciones, Hamas y Hezbollah, participan en el ciclo del narcotráfico, trata y tráfico de personas y otras actividades ilícitas, por ejemplo, en la Triple Frontera. Le da a usted una pauta de lo que se trata. ¿Y quiénes coordinan esta actividad? Fíjese cómo todo se va hilvanando, ¿no es cierto?
Uno de los grandes facilitadores es el gobierno comunista cubano, que es el régimen de La Habana. Una de las grandes, yo diría, bases de apoyo logístico para esto es la dictadura de Caracas. ¿Y quiénes son los financiadores de las ONGs, de los institutos, de las fundaciones que amparan, avalan y justifican este tipo de actividades? ¿Quiénes son los que en algún momento apoyaron situaciones de terrorismo en la propia España? Los mismos actores. Apreciado Jesús, no es muy difícil hacer la vinculación, no es muy difícil a la luz de que vuelven a hacerse públicas las actividades de los denominados grupos, en inglés se llaman amenazas persistentes, como Fancy Bear o Cozy Bear, que triangulan recursos, lavado de activos, la relación de estas organizaciones con el grupo Wagner. Por el amor de Dios, es una cuestión tan clara, tan nítida, que solamente quien quiera conscientemente cerrar los ojos va a intentar negarla. Esta es una guerra global que tiene de un lado a la China, a Irán, que tiene de un lado a la Federación Rusa, que tiene de un lado a organizaciones como Hezbollah, Hamas, que tiene de un lado a regímenes autoritarios, sanguinarios, violadores de derechos humanos como el de Corea del Norte, como el de Cuba, como el de Nicaragua o el de Venezuela. Y curiosamente, tiene a los que antes enarbolaban las banderas de los derechos humanos, de las libertades civiles, y que intentaban arroparse en el tema del humanismo como son los partidos de la izquierda europea. Y yo reitero, no creo que se pueda usar un término mejor que vergüenza. Debería darles vergüenza a la hora de incidentes como estos, tratar de encontrar una justificación en lo ideológico para algo que no tiene posibilidad de justificación alguna. Pues señor Hugo Hacha, yo creo que lo ha dejado usted muy claro, y es que es muy importante que la gente lo sepa. Yo no voy a defender a ningún gobierno, si hace un exceso lo voy a decir. Lo que pasa es que hay que explicar el contexto histórico, y el contexto histórico es que jamás forma parte de ese núcleo del mal, pues que pretende destruir Occidente, y todos los tontos útiles que solo intentan ver mentiras que se están lanzando contra Israel, pues lógicamente son luego los tontos que pedirán respuesta cuando caiga la vanguardia de Occidente, que es Israel, y tengamos aquí la invasión que más tarde o temprano llegará. Con certeza, apreciado Jesús, usted es un apasionado de la historia, sabe que lo soy yo también. Socavar por concepto la existencia de la única democracia en la región. Mira alrededor de Israel, por el amor a Cristo, ¿realmente hay ese nivel de ceguera? ¿Dónde en la región pueden las mujeres árabes asistir a una universidad sin temor a una represalia? En Israel. ¿Dónde existe la posibilidad de que minorías religiosas como los drusos o los cristianos estén incorporados con plenos derechos en una estructura legal constitucional? En Israel. ¿Quién ha procesado al señor Benjamín Bibi Netanyahu en un procedimiento legal administrativo que ha sido impecable, inclusive previo a la crisis y a los ataques terroristas de octubre del 2023, amenazaban la estabilidad del gobierno de coalición? ¿No fue acaso un juez árabe? Yo creo que, le repito, no tengo una posición ideológico-política en esto. Es una posición anclada en algo que usted acaba de mencionar: el análisis de la historia, el análisis de la geopolítica, el análisis esencial del bienestar de la población. ¿Realmente queremos destruir el único faro a donde se puede discutir libremente cualquier posición, cualquier credo, cualquier tipo de creencia? ¿A favor de qué? ¿A favor de arrojar a los miembros de la comunidad LGBT desde los tejados, como se hace en los territorios ocupados, controlados por organizaciones terroristas? ¿Hemos olvidado las imágenes de lo que sucedía bajo el califato islámico? Creo, apreciado Jesús, de que quienes ignoran la historia están condenados a repetirla. Pues don Hugo Hacha, muchísimas gracias por estar con nosotros. Reciba un fuerte abrazo. Un placer como siempre, a sus órdenes.